La historia del póker. Observen con atención. Estamos en la partida de póker más exclusiva del mundo. Sin límites, apuestas altas y solo por invitación. Los jugadores son los mejores a nivel mundial. Cada dólar de los que hay sobre la mesa, entre 4 y 5 millones la última vez que se contó, es de su propiedad. De hecho, solo el sentarse aquí cuesta medio millón de dólares. Esta es la primera vez que permiten la entrada de cámaras. Para estos hombres el póker es un deporte sangriento y no un programa de televisión. Cuando jugamos, somos como leones que intentan coger al otro por la garganta. Leones como los jugadores de grandes torneos David Gray, Daniel Negreanu y el veterano Chao Yang, que pasó de ser cocinero en Colorado en 1980 a ser el gran jugador a nivel mundial que es en la actualidad. En estos momentos la partida está en un enfrentamiento entre el legendario Doyle Branson y uno de los rivales más conocidos, Barry Greenstein. Barry, que es doctor en matemáticas y gana una media de $1 millón al año, abre la apuesta con 6.000. Doyle debe haber visto algo que le gusta, porque ahí van otros 6.000 que lo demuestran. Caballeros. Las primeras apuestas sorprenden a Chip Reese, que llegó a Las Vegas con $400 en el bolsillo y se acabó convirtiendo en el mejor jugador de póker del mundo y posiblemente en el hombre que más dinero ha ganado jugando al póker de la historia. Pero Barry, que ha ganado una fortuna con software para ordenadores y dona hasta el último céntimo de lo que gana en los torneos a beneficencia, no pestañea. Sube a Doyle en $8.000 más. Para estos jugadores no es oro todo lo que reluce. Hay que ser una clase de persona muy especial para poder jugar al póker con apuestas muy elevadas. Hay que pasar bastante del dinero, algo que hacen todos los grandes jugadores. Doyle quiere 2 cartas nuevas. Barry roba una. Y ahora espera a que Doyle haga algo. Ahí van otros 8.000. Ahora le toca a Barry hacer algo. Es una escalera menor al 7. Lo que vence a Doyle por los pelos. Su escalera es al 5. Barry se lleva el bote, casi $85.000 en una sola mano. Eso se llama la mano del bobo. Nadie lo sabe mejor. Doyle Branson, anfitrión de este juego de altas apuestas, es al póker lo que Ali es al boxeo, el más grande. Ahora mismo es el patriarca del póker. Doyle es el que más lleva en juego, el que ha jugado al más alto nivel durante más tiempo. Es increíble. Doyle fue uno de los legendarios Texas Rounders, los jugadores que recorrieron el estado de la estrella solitaria en los años 50 y 60, jugando una partida tras otra. Ellos crearon el póker moderno, haciéndolo pasar de ser un juego sórdido que se jugaba a escondidas a ser un gran negocio, además de ganar ellos mismos mucho dinero. Doyle tiene bastantes billetes de $100 como para quemarlos y nunca se ha arruinado. Puede que anduviera justo, pero cuando andábamos justos de dinero nos buscábamos un chaval. Este es Thomas Austin Preston, alias Amarillo Slim, uno de los compañeros de fatigas de Doyle y otra leyenda viva del póker. Muchos de los que se sientan conmigo anticipan que van a perder al sentarse. Yo intento no decepcionarlos. Cuando Doyle y Slim empezaron a aceptar a todos los que querían jugar hace medio siglo, la profesión por ellos elegida era de todo menos respetable. Pensaban que si uno era jugador profesional, había salido arrastrándose de debajo de una piedra, o tenía una red de prostitutas, traficaba con drogas o era una especie de bandido. Jamás olvidaré a un tipo con el que fui a la universidad y que era un buen amigo. Un día nos tropezamos en la calle y yo lo vi venir. Entonces él cruzó para no tener que saludarme. Irónicamente, es el pasado sucio del póker el principal motivo de que el juego se haya convertido en el fenómeno que es hoy.
Una buena parte de la popularidad del póker tiene que ver con la distinción que da jugar a un juego al que los tipos duros, los asesinos y los sheriff solían jugar. Nos sigue gustando el hecho de que esos personajes, los jugadores del río Mississippi y los pistoleros del oeste, jugaran a lo mismo que hoy jugamos. Le añade encanto. Claro que un poco de suerte no viene mal de vez en cuando. Cualquiera puede levantarse con un par de ases y vencer al mejor jugador. Da igual que seas una mujer de 1,60 o un tipo de 90 años, que tengas habilidad al jugar o no la tengas. Puedes empezar siendo un jugador de $3. Si eres lo bastante bueno y tienes fondos, puedes pasar a ser un jugador de 6 y después de 12. Y si eres el mejor jugador, llegarás a lo más alto. Nada te detendrá. Es muy sencillo aprender los principios básicos, pero para dominarlo necesitarías toda una vida. Y eso es lo que hizo Doyle Branson. En un principio quería ser jugador de baloncesto profesional, pero una lesión en una pierna acabó con su sueño. Comenzó a jugar al póker para cubrir gastos y aprendió, como todos los grandes jugadores, que el póker tiene tanto que ver con la cabeza como con la mano. El póker es jugar con las personas. Podemos pasar de las cartas, lo importante es la persona. Se trata de sacarle ventaja a su mente. Y para sacar ventaja, Doyle empezó a buscar soplos, los gestos o comportamiento que pueden delatar la mano del oponente. Existen toda clase de soplos. Yo siempre miro a la gente a los ojos. No sé explicarlo exactamente, pero hay algo en los ojos y en el latido. El pulso, el latido, es algo que nadie puede controlar. Si ves que a uno el corazón le va a toda marcha sin parar, es que suele ir de farol. Incluso después de casarse y fundar una familia, Doyle siguió jugando. Solo una cosa lo detuvo: el cáncer. En 1962 los médicos le dieron 3 meses de vida. Pero Doyle superó todas las expectativas y sobrevivió. Y volvió a jugar más en serio que nunca. Mi opinión sobre la vida cambió. Quería hacer lo que me apetecía, es decir, quería jugar al póker de las grandes apuestas. Y al salir de aquel hospital, comprendí que eso era lo que iba a hacer y fue lo que hice. En cuanto al amigo de Doyle, Slim, siempre le fue el juego. A los 17 años era tan bueno que durante la Segunda Guerra Mundial realizó una gira por las bases que el ejército tenía en toda Europa realizando exhibiciones. Gané a todos los soldados a los dados, a las carreras, al ping-pong, a las cartas, a todo lo que jugásemos. Hasta los 20 y tantos años no empecé a jugar al póker. Al nivel al que juego, claro. Un nivel, por cierto, que no hacía prisioneros. Jamás busqué a un chico trabajador. Fui a por los ricos, a por los campeones. Nunca necesité un bobo. Yo quería un campeón para convertirlo en un bobo. Y en Texas, en los años 50, Slim y Doyle formaron grupo con otro jugador, el difunto Sailor Roberts. Viajando por todo el estado, escribieron la historia del póker. Cuando decidieron hacer efectivas sus ganancias, el estado de Texas se quedó seco. Cuando llegábamos a una ciudad absorbíamos todo lo que veíamos. A continuación conoceremos el secreto de su éxito y la historia del póker ADS, antes de Doyle y Slim. Doyle Branson y sus amigos juegan su partida de apuestas altas casi a diario, pero eso no significa que alguien de fuera no pueda jugar con ellos. Podría entrar en la partida ahora mismo si quiere. Si se sienta allí con $100.000 delante, lo recibirán con los brazos abiertos. Nadie debe sentirse intimidado por si no lo reciben bien. Por supuesto que no. Los aficionados son la fuente principal de ingresos de todos los jugadores de póker profesionales, de Doyle Branson para abajo, y por lo tanto son tratados con todo respeto. Bueno, más o menos. A una oveja puedes trasquilarla muchas veces, pero despellejarla solo una. Así que si trasquilo a uno de esos, al año siguiente le habrá vuelto a crecer la lana y podremos volver a jugar. Pero si lo despellejo, se acabó la historia. Los profesionales nunca llaman primo o bobo al aficionado, o al menos no a la cara. En lugar de eso, lo denominan productor.
Si los grandes tiburones blancos se sentasen a jugar los unos con los otros, la partida no duraría demasiado. Pero si aparecen productores, la partida dura mucho más. Los grandes del póker, los lobos, saben reconocer a los productores, los corderos, con un solo vistazo. Es el típico caso de un lobo que se hace con un cordero y no quiere que nadie más se entrometa. Desde que el juego se asentó en los Estados Unidos a principios del 19, se puso en marcha la caza del productor. Al igual que otros juegos, nació en Nueva Orleans, que fue la gran puerta por la que entraron muchos juegos, porque Nueva Orleans había estado bajo el control de los franceses, y muchos de esos juegos eran franceses. Entre ellos, un juego de cartas llamado POC. Se jugaba con una baraja de 20 cartas. Podían jugar 4 personas. Cada una recibía 5 cartas. Después apostaban según la mano que tuviesen, y como no hablaban muy bien el francés, comenzaron a llamarlo póker. Como era tan engañosamente sencillo, el póker fue el juego adecuado en el lugar adecuado para desplumar a la gente adecuada. El río Mississippi se convirtió en la meca del póker en torno a 1820, cuando los acaudalados plantadores de algodón, comerciantes y turistas viajaban en los barcos que entraban y salían de Nueva Orleans. Había muchos turistas con mucho dinero. Por eso abundaban los jugadores, con la intención de aprovecharse de la gente acaudalada. Y voilà, nació el dandy de los barcos fluviales. Los dandys eran tan bien conocidos por sus trajes como por su juego. Había una frase que se puso de moda y que decía: adelante, intente quedarse con mi dinero. Muchos lo intentaron y no lo consiguieron. Los jugadores lo apostaban todo. Sus casas, sus plantaciones, todas sus propiedades. A veces incluso la ropa que llevaban. Mucha gente lo perdió todo. Los jugadores profesionales habían aprendido a mantenerse un paso por delante de los productores, cambiando el juego constantemente. Primero pasó a una baraja de 52 cartas que permitía más combinaciones de manos y que jugase más gente. Después, para hacerlo más emocionante, le añadieron una segunda vuelta en la que se podían cambiar las cartas. Eso llevaba a invertir cada vez más dinero en el bote para seguir a la persona que ya había hecho una mano. Aquello fue pura inspiración para los que su impulso de juego les hacía querer que hubiese un bote lo más grande posible, en la menor cantidad de tiempo. La guerra civil también ayudó a cambiar las manos. Durante la guerra, los soldados empezaron a apostar para robar más cartas que les pudiesen dar una mano mejor. Aquello les recordaba a los sementales o Stadhorse, que les ayudaban a retirar los cañones del barro. Así nació el Stadpoker. Los nuevos juegos no dejaron de surgir. El Omaha 8, el Stad de 7 cartas, el High-Low Split. Doyle Branson y sus colegas jugadores de primera se lo saben todos. Un mecanismo de defensa. Se inventan nuevos juegos con la intención de mantener al especialista alejado del juego. Es decir, un tipo que juega muy bien al póker normal puede jugar fatal al Stad de 7 cartas. Hay que ser un jugador muy completo en todo para sentarse con esa gente. El ser un jugador completo en todo le vino muy bien a Doyle cuando recorrió Texas con Amarillo Slim, Sailor Roberts y Crandall Addington. Había productores en todas partes, había muchas partidas. Y también policía. En los años 50 el juego era ilegal en Texas. Nos arrestaban mucho, pero era un delito menor. Ni siquiera les dábamos nuestros verdaderos nombres. Les dábamos un nombre falso. Pagábamos la multa y nos íbamos. Solo les interesaba el dinero, como a casi todo el mundo. Para mantener la operación en marcha bastaba con un poco de ingenuidad. Algunos de los jugadores utilizaban distintos artificios para evitar la ley. Usaban la pertenencia a distintas fraternidades, como los Redman o los Elks. Te hacía socio y solo era una tapadera para una partida de póker con apuestas altas. Y sin embargo, eso no significaba que lo tuviesen todo resuelto. Sus enormes ganancias también constituían un problema. Los malos se enteraban de dónde jugábamos y aparecían con metralletas. Creo que he vivido como 4 o 5 atracos en los que se llevaron nuestro dinero. Ese era uno de los peligros. Jugábamos partidas en las que nos protegían desde el tejado armados con ametralladoras.
El atracador solo quería el dinero. Por eso había que dárselo. No merecía la pena perder la vida por eso. Ya habrá otra partida. Y si no te quedaba más dinero, con tal de que tuvieras palabra, alguien te lo prestaba para la siguiente partida. A pesar de la policía y los atracadores, siempre había otra partida. O un juego nuevo. En esa época, Doyle y compañía comenzaron a jugar una cosa llamada Texas Hold'em sin límite, también conocido como el ajedrez del póker. Es el juego al que Doyle y sus amigos están jugando ahora. En él, el que reparte da a cada jugador 2 cartas tapadas que se llaman cartas huecas, seguidas de 3 cartas destapadas, el fracaso, seguidas de una sexta llamada el cambio y la séptima conocida como el río. En el Hold'em hay 4 apuestas. Hay que apostar cuando recibes las cartas huecas, otra vez en el fracaso, el cambio y el río. Y a medida que juegas, desarrollas una estrategia. Como tanta apuesta hacía crecer los botes, el Hold'em se hizo muy popular. Pero habiendo en juego tanto dinero, algunos jugadores, especialmente los productores, preferían jugar al Hold'em con un límite. Estos no. El póker con límite es una ciencia, pero ningún póker con límite es un arte. En el póker con límite disparas a un blanco. En el póker sin límite, el blanco cobra vida y te devuelve el disparo. A finales de los 60, la maestría que los jugadores itinerantes de Texas demostraban con el Hold'em sin límites había limitado las ocasiones en que los invitaban a jugar al póker en el estado. Habían esquilado a las ovejas demasiadas veces. Pero Doyle y los suyos encontrarían otro rebaño a 2000 kilómetros al oeste. Esto es toda una lección de lenguaje corporal. Fíjense en Doyle Branson y su relajada sonrisa. Chow Yun comienza a apostar. 6000 para empezar. La vemos. Los otros se lo piensan. Y paso, 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 hasta el gran Chip Reese lo deja. Solo Doyle aguanta. Observen cómo conversa como si nada. El beneficio es tuyo, amigo. Chow apuesta 4000. Su rostro está tenso. Pero no el de Doyle. El viejo maestro es todo sonrisas. Yo también estaba en forma. 2 para ver y las 2 malas. Chow necesita una carta. Y a continuación intenta amedrentar a Doyle con su apuesta. 8000. ¿La cosa se pone demasiado seria para el relajado Doyle? ¿O ha estado engañando a Chow con esa imagen de tranquilidad? Con hielo en las venas, Doyle sube a 12.000, un aumento de $4.000. ¿Tiene cartas Doyle o va de farol? Jamás lo sabremos. Chow se acobarda y no va. El viejo maestro vuelve a ganar, esta vez unos $50.000. Te dije que el beneficio era tuyo. No es casual que Doyle y sus amigos jueguen al póker en el oeste. Los profesionales juegan al póker en el oeste desde 1850, cuando miles de jugadores pusieron rumbo a California durante la fiebre del oro. Muchos de los que no habían tenido éxito en el este vinieron al oeste para empezar de cero. El viejo oeste tenía 3 grandes vicios que surgían en cualquier asentamiento: el whisky, el juego y la prostitución. A menudo se juntaban en el mismo establecimiento, una especie de lugar de pecado múltiple. El viejo oeste era un circuito de jugadores. Los mejores jugadores pasaban de estado en estado siempre buscando una ciudad caliente, donde las minas pagasen bien o se vendiese ganado en la cabeza de línea. Solían ir a donde se juntaba el dinero. El póker no solo era un pasatiempo para las leyendas del oeste como Wyatt Earp y Wild Bill Hickok. Earp y Hickok eran jugadores de póker profesionales que por pura necesidad aprendieron a ser rápidos con el revólver. Wild Bill Hickok estaba jugando una partida de póker y creyó que le hacían trampas. Cuando acabó la mano, pidió verla. Cuando se la mostraron y vio que era mejor que la suya, no hizo nada. Su oponente le preguntó, ¿cuál es su mano? Y Hickok sacó sus 2 revólveres así y dijo, yo tengo un par de 6s, y se llevó todo el dinero.
De hecho, Hickok encontró la muerte en 1876 durante una partida de póker. Las cartas que Wild Bill sostenía en la mano han pasado a formar parte de la historia del póker. Mientras está jugando, un hombre llamado Nariz Rota Jack McCrall entra, se acerca a donde Hickok está jugando y le pega un tiro. Hickok cae muerto. Las cartas que sostiene en la mano son ases y ochos, dos parejas de ases y ochos. Esa jugada se llama desde entonces la mano del muerto. Su muerte coincidió con un ascendente movimiento de moderación en los Estados Unidos que acabaría llevando a la ley seca y a la prohibición del juego en todos los estados, excepto 2, a principios del siglo XX. Pero el póker sobrevivió, incluso en la Casa Blanca. Por ejemplo, a Roosevelt no había nada que le gustase más que su martini nocturno y su partidita de póker. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman jugó al póker 12 horas diarias con los periodistas durante su viaje de regreso desde la conferencia de Potsdam. Al final de dicho viaje, ya había decidido dónde dejaría caer la primera bomba atómica. Quizás guiado por uno de sus más famosos dichos, que exhibía sobre su mesa del despacho oval. La ficha se queda aquí, que es como decir, la responsabilidad es mía. El objeto que se utilizaba para resaltar al que repartía las cartas se denominaba ficha. Si no querías ser mano, pasabas la ficha, pero él era mano, era el responsable. El comienzo de la carrera política de Nixon fue sufragado, o eso se dice, por su habilidad con la baraja. Nixon era un excelente jugador de póker. Jugó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y se dice que volvió a casa con una buena suma. Los $8.000 que Nixon ganó bastaron para cubrir su primera campaña al Congreso. Pero las ganancias de Nixon palidecen al lado de las de Doyle Branson, que dejó seco al estado de Texas en la década de los 50. Y Branson no fue el único que triunfó a lo grande en el sur. 800 kilómetros al este de donde él estaba, un jugador llamado Puggy Pearson estaba limpiando el estado de Tennessee, casi sin ayuda. ¿Hasta qué punto era bueno Puggy? Él mismo nos lo dirá. Era el mejor. Y sigo siéndolo. Y soy el mejor porque sé más sobre el animal humano que cualquier otro ente que jamás haya pisado el planeta. Walter Clyde Pearson nació en 1929. Recibió su apodo, que significa chato, debido a la forma de su nariz. Soy un paleto de las montañas de Tennessee. Éramos 9 hermanos y hermanas que con mamá y papá sumábamos 11 de familia. Cada vez que había que pagar el alquiler, nos mudábamos. Toda la vida me las he tenido que apañar. Nos mudamos a 19 sitios distintos hasta que cumplí los 9 años. He conocido a gente de todos los niveles, de todos los estratos sociales, desde que era un mocoso hasta ahora. Por eso sé tanto del animal humano. A Puggy tanto le daba cual fuese el juego: póker, billar, golf u otra cosa. Si se podía ganar dinero, Puggy se apuntaba. En los años 50 y 60, Puggy aplicó sus conocimientos sobre el animal humano a todo gran productor de Tennessee, al mismo tiempo que Doyle Branson y su grupo llevaban a cabo su gira por Texas. Era normal que acabaran encontrándose. ¿Cuál es el jugador al que más respeto? Odio decirlo, pero tendría que ser alguien como Doyle. A finales de los 60, Puggy y Doyle decidieron buscar pastos más verdes, como el verde de los billetes de dólar. Y comenzó otro gran movimiento migratorio hacia el oeste. Esta vez la parada fue Reno, Nevada. Celebraban una cosa a la que llamaban Convención de Jugadores de Texas. Tom Moore había alquilado el Holiday Inn de Reno y había invitado a todos los grandes jugadores de póker del país a ir a pasar una semana. Él se hacía cargo de las habitaciones, la comida y todo, y nosotros fuimos hasta allí a jugar. Me llamó y me dijo: Puggy, ¿por qué no traes a algunos de tus amigos y me ayudas a montar esta partida? Aquí hay mucho movimiento. Y nos pusimos en camino. Me perdí y fui en dirección a California, pero al final llegamos, y aquello me pareció tan aprovechable que decidí quedarme. Después se dirigieron a una ciudad en medio del desierto llamada Las Vegas. Eran los años 60 y Las Vegas estaba hasta arriba, pero no había sitio para el póker. A diferencia de casi todos los demás juegos de azar, el póker se jugaba sin sitio, en la mesa para la casa. Si no había sitio, no había dinero para la casa. Pero todo eso cambió cuando Branson, Pearson y sus amigos llegaron a la ciudad en 1968.
Cuando era un mocoso en Tennessee, fui recogedor de fresas, pero las bayas solo maduran en primavera. Cuando llegué a Las Vegas, descubrí que allí maduraban todo el año y me quedé. Con la ayuda de los Texas Rounders y de un empresario con visión de futuro llamado Benny Binion, el póker estaba a punto de conquistar Las Vegas y el resto de Norteamérica. Es mediodía. Los jugadores de la partida organizada por Doyle Branson están metidos en faena. Doyle tiene algo que le gusta y sube la apuesta. Chip sigue viéndola y Daniel Negreanu se queda con los grandes. Chip decide pasar. Y solo quedan Doyle, Chow y Daniel. Hay una subida de $50.000. ¿Está Doyle jugando una mano sólida con confianza o es que ha descubierto algún soplo? Al nivel que yo juego, los jugadores son tan buenos y tan sofisticados que es difícil descubrir algún soplo. Nunca sabrá con seguridad qué cartas tenían Chow y Daniel. Los dos deciden pasar y Doyle se lleva el bote. Para ocupar lo más alto del póker, hay que ser un matemático excelente, un experto psicólogo, y hay que tener más valor que todos los que te rodean. El póker sin límite, sobre todo, es un juego que exige valor. Doyle Branson, además de sus compañeros, los legendarios Texas Rounders, consiguieron saquear Texas en los 50 por un motivo. Tuvieron valor para enfrentarse a las balas y a la bancarrota y para llevarse el bote sin siquiera pestañear. ¿Hay alguien que se atreva a retarme? Yo acepto. Tiene agallas, sí, señor. Pero su dureza palidece en comparación con la de Benny Binion. Binion fue el hombre que los hizo salir de Texas y que los llevó a Las Vegas. El hombre que le puso su nombre a un casino. Era un tipo muy duro. No le aguantaba tonterías a nadie. Así se abrió camino en Texas. Más que cualquier otra persona, Benny es el responsable de haber sacado al póker de las habitaciones traseras llenas de humo y de convertirlo en el juego doméstico y multimillonario que es hoy. Benny Binion nació en Texas en 1904. Era hijo de un ranchero que nunca supo regentar un negocio. El joven Benny tuvo que ocuparse de alimentar a su familia. Tenía 12 años. Se convirtió en el jefe de su familia a edad muy temprana. Comenzó a jugar. Primero empezó con la lotería y era el jefe de Dallas. Lo que Al Capone era para Chicago y Meyer Lansky para Nueva York, lo era Benny Binion para Dallas. Era el padrino de Texas, implacable con los enemigos y protector de los amigos. Doyle Branson, Amarillo Slim y el resto de los Texas Rounders eran rostros conocidos en las mesas de Benny. Benny era una especie de padre para todos nosotros. Nos daba consejos y al menos para mí era una persona muy especial. Tenía una gran personalidad y un gran sentido del humor. Por eso caía bien. Le caía bien a todo el mundo. Pero la larga ficha delictiva de Binion, fue condenado por 2 crímenes evitando ir a la cárcel y fue sospechoso de muchos más, limitaba el tiempo que podía permanecer en Texas. Los Texas Rangers tenían órdenes de matar a Binion nada más verlo, no de arrestarlo, sino de matarlo. Y Binion, con $2 millones en una maleta, puso rumbo a Las Vegas. Inmediatamente se hizo con una parte del casino de Las Vegas. Cuando Benny Binion se mudó a Las Vegas, llevó consigo el juego con el que más familiarizados estaban él y sus compinches, el Hold-Em sin límite. Gente como Johnny Moss, Amarillo Slim, Doyle Branson, los jugadores de Texas,
Todos esos que estaban acostumbrados a jugar sin límite y a ir de ciudad en ciudad, siempre un paso por delante de la ley. En esa época en Las Vegas no se jugaba al póker porque la casa no podía ganar dinero con él. El dinero de los jugadores se repartía entre ellos. Pero Binion vio algo que los otros propietarios no percibieron: el Texas Hold'em sin límites. Tuvo la corazonada de que la gente se sentiría tan atraída por el póker que iría a verlo y se quedaría a jugar unas cuantas partidas de blackjack. Benny supo ver el futuro. Se dio cuenta de lo que podría ocurrir con el póker e hizo todo lo posible por apoyarlo. Binion convenció a su socio J.K. Hassels para que le permitiera situar a un superjugador de póker en la entrada del casino de Las Vegas. No había duda sobre quién era el mejor jugador de póker. Incluso Doyle dice que cuando conoció a Johnny Moss, era el mejor jugador de póker que había visto nunca. Johnny Moss era el Tiger Woods o el Michael Jordan, o todos juntos del póker por aquel entonces. Hizo venir a Johnny Moss para jugar contra Nick el Griego en los años 50 o en los 40 y fue todo un acontecimiento. La partida cara a cara de Johnny Moss y el jugador de Nueva York, Nick el Griego Dándalos, es el equivalente en el póker a la actuación de los Beatles en el show de Ed Sullivan. En la sala principal de Binion, Moss y el Griego se enfrentaban, y ninguno de los dos cedía. $1 millón cambió de manos. Pasaron las semanas y ya fueron 2. Pasaron meses. La multitud alrededor de la partida era cada vez más densa. Por fin se abre después de 90 minutos de incertidumbre y esto es lo que parece. Pasaron 5 meses de partidas hasta que Moss por fin dejó al griego sin un solo dólar. El griego sabía que le había vencido. Se acercó a estrechar la mano de Moss y dijo la frase más famosa de la historia del póker: «Señor Moss, me temo que tendré que dejarle ir». No sé cuánto le ganó Moss en ese periodo de tiempo. Probablemente nunca lo sabremos con seguridad, pero fue con mucho la mayor partida de todas. Mientras el éxito de Moss contra el griego aún coleaba en Las Vegas, Benny le dijo a su socio que su futuro estaba en el juego sin límites. Pero su socio tenía demasiado miedo de retirar el límite. Por eso Benny se marchó y abrió su propio garito, Binion's Horseshoe. Durante los años 50 y 60 el Horseshoe se convirtió en la capital de las apuestas sin límite, Las Vegas dentro de Las Vegas. Aceptaba cualquier apuesta. Si querías apostar $1 millón, él aceptaba. Ningún otro casino lo hacía. En ese sentido fue un auténtico rebelde. Pero aunque el póker había sido legalizado en Las Vegas, Binion no estaba contento. Quería ampliar su negocio a nivel nacional. Necesitaba el gran comunicador, la televisión. En 1970 la genial idea de Binion, la que cambiaría el juego para siempre, se llamó la Serie Mundial de Póker. Benny dijo: «Oye Slim, ¿por qué no celebramos un torneo de póker?» Y yo le dije: «Buena idea». En realidad era una reunión de amigos de Benny con una apuesta inicial de $10.000 por cabeza, que votaban quién había jugado mejor, quién merecía el trofeo, después de haber jugado juntos durante 4 o 5 días. Llegaron 2 periodistas de Cleveland que habían oído hablar del torneo y escribieron un artículo. Después pensamos, bueno, podemos conseguir publicidad. Y contratamos a Jimmy Snyder para que nos diese publicidad. Fue el primer año que salió en televisión. Muy pronto se convirtió en una partida de exclusión a la que la gente accedía con $10.000 y jugaba hasta que uno de ellos se quedaba con todas las fichas. Esa versión de un torneo de póker sin límite, el sistema de exclusión, es la que ha predominado en el mundo del póker actual. Y aquello fue el principio de la respetabilidad del póker. A los medios de comunicación les encantaban los jugadores de póker y viceversa. Los Texas Rounders eran ahora héroes americanos cultos. Tras varias décadas de esquivar la ley, los jugadores eran aclamados como héroes de su tiempo, rodeados de fama y grandes fortunas. La gente comenzó a darse cuenta de que solo porque jugabas al póker no eras un forajido recalcitrante. ¿Y quién lo iba a decir? Fue Benny Binion, el forajido más recalcitrante de todos, quien transformó el juego del póker en un negocio respetable. Pero el querido juego de Benny no había terminado de crecer.
Puede que él llevase el póker al resto del país, pero los cambios introducidos en los 90 llevarían el juego al resto del mundo. Se hace tarde. Queda menos de media hora para que termine la partida de hoy. A Chip, a Chow y a Todd Branson, el hijo de Doyle, les va bien. También a Phil Ivey. Por cierto, eso que escucha es rap. Ivey, que solo tiene 27 años, comenzó a jugar al póker en Atlantic City y en poco tiempo jugaba y vencía a los mejores jugadores de stat de 7 cartas del mundo. Chow apuesta 6.000. Barry los ve. Todd Branson pasa. Y parece que Ivey va a ver la apuesta. A este nivel, una mano típica dura menos de 2 minutos. Ahí va el fracaso. Barry apuesta 10.000. Pero es demasiado para Chow. ¿Qué pasa? Barry sigue, a lo grande. Subo 40. Esta es la última carta. Barry no llega y Phil se queda con el bote de casi $80.000, con una pareja de picas. Entre esos jugadores, el que más gane en un año rondará los 3, 4 o 5 millones de dólares, creo yo, y el que más pierda perderá 2 o 3 millones. Eso es lo que más ha cambiado desde el comienzo de las series mundiales de póker. Se puede ganar mucho más dinero y también perderlo. De hecho, esa es la característica de los mundiales de los 80 y 90. Hay mucho más de todo. En la primera serie mundial creo que solo eran 7. Ese número ha aumentado de forma exponencial porque Jack, el hijo de Benny, introdujo la idea de los satélites a principio de la década de los 80. La idea de Jack, hijo de Benny Binion, de celebrar torneos satélites surgió a partir del Abierto de Golf de los Estados Unidos. Todos los zoquetes de América están invitados a intentar jugar el Open, participando en algún torneo local. Los jugadores finales se eligen de entre decenas de miles de ellos. Jack Binion aplicó la misma idea al póker. Ahora cualquiera puede acceder a la Serie Mundial si gana algún torneo satélite. En 1983 ya había tipos corrientes, no esos jugadores de Texas que llevan $10.000 en el bolsillo cada vez que van a jugar, participando en torneos pequeños, en satélites de $225 de apuesta inicial, con la capacidad de ganar sitio en un torneo de 10.000 y competir con gentes que han jugado con apuestas altas las 52 semanas del año. Y eso es algo que lo cambia todo. En 1983, Tom McAvoy se enfrenta con Rodney Peete por el campeonato. Ambos jugadores habían llegado a la ciudad con menos de $10.000 y se fueron de ella con el mayor de los premios. Los tiempos modernos han dado paso al círculo de los ganadores a un jugador de póker muy diferente. Ya han pasado los días de los forajidos de Texas. La era de Internet ha dado paso a una raza de tiburón muy distinta. El campeón actual suele ser un experto en números y muy preparado. Hay muchos jugadores excelentes que proceden de un ambiente académico y ya muy pocos que vienen de los billares, que es de donde solían venir antes. Pocas veces surge alguien con la habilidad de ambos tipos de jugadores. Esos son los duros. Hay que tener más valor que los demás. Steven Lipscomb es un ejemplo típico de cómo se expande el universo del póker. Él fundó el Torneo Mundial de Póker en 2001 y televisa la ronda final de sus 14 torneos. Cada uno de ellos cuenta con un gran bote en efectivo para el ganador. Tienes la posibilidad de ganar $1 millón del primer premio. Muchas veces ocurre que en las mesas finales, 1, 2 y a veces 3 de las personas allí sentadas son aficionados. Puede presentarse cualquiera en cualquier punto del país, jugar en el torneo y, si las cartas le son favorables, tiene la oportunidad de ganar. Uno de los jugadores más duros que han surgido del mundo del póker con su rápida evolución es Gus Hansen, de origen danés, y que ha ganado millones con un estilo de jugar muy diferente. Podríamos describirlo como directo y polémico.
Hansen juega casi todas las manos, lo que significa que siempre está metido en el ajo y siempre eleva mucho las apuestas. Con ello pretende intimidar a los jugadores demasiado tímidos para que renuncien al bote. Se corren más riesgos, porque inviertes más dinero en el bote muchas veces. Pero pone a prueba a tu oponente. Tiene que tomar una decisión. ¿Subirá la apuesta solo para comprobar en qué situación estoy yo? ¿O tiene una buena mano de verdad? El estilo de Hansen sirve como ejemplo de la nueva raza de profesionales del póker. Es un estilo más rompedor, más directo. Otra cosa que ha cambiado son los jugadores. Las mujeres como Jennifer Harman han comenzado a jugar y a ganar en partidas de póker donde se apuesta alto. Hay que ser competitiva, hay que ser agresiva y hay que ser intuitiva. Harman, que no empezó a jugar al póker hasta los 21 años, ha demostrado ser muy rápida aprendiendo, ya que fue capaz de ganar un campeonato sin límite después de solo unos minutos de preparación. Aún así, Harman tardó más de 5 años en ganarse un puesto a la mesa de los mejores jugadores masculinos. Al principio, como eres una mujer y nadie te conoce, son muy amables contigo porque piensan, me voy a quedar con su dinero. Pero cuando empiezas a quedarte tú con el dinero de ellos, ya no son tan amables. Annie Duke es la mujer que más éxito ha tenido en la historia de los mundiales de póker. Ha ganado más de $500,000 desde que empezó a jugar en 1994. Pero no le ha resultado fácil. Si hubiese podido presentar una demanda por acoso sexual, no estaría jugando al póker porque sería rica. Ahora las mujeres lo tienen más fácil que cuando yo empecé. Creo que Jennifer y yo hemos abierto camino para que la gente acepte que hay mujeres que saben jugar y muy bien en los niveles más altos. Creo que no tardaremos en ver a una mujer ganar los mundiales de póker. Pero no solo han cambiado los jugadores, sino también los espectadores. La televisión ha revolucionado la popularidad del póker. Usando unas diminutas cámaras llamadas pintalabios, el torneo de póker muestra todas las cartas de cada jugador. Antes de la introducción de las cámaras pintalabios, ver una partida de póker televisada era como ver a unos osos hibernando y fumando. Los jugadores no facilitaban ninguna información, algo que es bueno para la partida, pero que resulta muy aburrido para el público televisivo. Ahora la audiencia tiene más información que los jugadores que se disputan el bote. Y el hecho de saber quién va de farol y quién tiene las mejores cartas, estando en juego un bote de $500,000, resulta 1000 veces más emocionante. Ese es el principal motivo de que el póker resulte mucho más popular. Creo que eso supuso el espaldarazo definitivo a la popularidad del póker. Lleva al espectador al interior de la mente del jugador, que puede hacer comentarios. ¿Qué harías tú? Yo no sé si hubiese ido de farol. Así todos se involucran. Creo que históricamente y en relación a la popularidad del juego ha sido lo más importante. El colofón sentimental a esta nueva etapa del póker es que la era de los grandes Texas Rounders parece llegar a su fin. Ejemplo. En 2002, Amarillo Slim perdió un enfrentamiento en los mundiales contra un muchacho de 27 años, Phil Ivey. Era la primera vez que Slim perdía un enfrentamiento así. El problema para ellos es que resulta mucho más difícil ganar un torneo de póker si hay 800 participantes que si hay 12 o 15. Su dominio se ha desvanecido con bastante rapidez, ahora que cualquiera puede participar. El tiempo de la partida privada de Doyle Branson se acaba, pero las apuestas siguen siendo altas. Y Chip se lleva el bote final, $135,000. Así es la vida. Es la que hemos elegido. Los acontecimientos de los últimos años han dejado claro que el póker disfruta de muy buena salud y que su potencial es ilimitado. Pero mientras su pasado se convierte en leyenda, la importancia de los Texas Rounders, los antepasados del juego, queda bien establecida. Cuando el póker comenzó a ser televisado, cuando yo empecé a jugar, la gente te miraba como si fueras un ciudadano de segunda.
Ahora te conocen, eres famoso. A mí me tiene atónito. Es la generación de jugadores que ha creado el póker moderno. Creo que los jugadores de hoy, aunque solo jueguen en Internet o en la sala de un casino, tienen una gran deuda de gratitud con los jugadores de Texas.